Bueno, vamos a conversar con el doctor Fabián Cáceres. Para nosotros, bueno, una opinión siempre con algunos temas y, bueno, nos interesa analizar a fondo el tema de el transporte, teniendo en cuenta, bueno, estas medidas de fuerza que se han dado, más allá de si se levanta o no, el tema de cómo empezó todo esto, ¿no? Y porque estas asimetrías, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, para empezar? Muchísimas gracias, Lili, por la invitación. Como siempre te digo, para mí es un gusto estar acá en vivo con vos. Bueno, ¿cómo empieza esta diferencia que hay con el tema de los subsidios en el transporte para el resto, para el interior del país y para el centro? Bueno, sí, la verdad que estas asimetrías con respecto a lo que es a las asignaciones de recursos del Estado Nacional al transporte público de pasajeros ya viene de vieja data. Por esa mirada unitaria del país que viene de la historia misma de nuestro país, de nuestra Argentina, donde el interior siempre fue relegado y mucho más Formosa cuando nos decían una provincia inviable, fuimos la que menos recursos del Estado Nacional recibíamos, incluso dentro acá de nuestra sociedad formoseña, pensando algunos que vivimos de regalía del Estado, como que el Estado Nacional nos regala, queriendo confundir a la sociedad formoseña misma, que es cuando lo que recibimos es porque por derecho nos corresponde, porque formamos parte de un país federal y Sí. donde cada formoseño cuando va a comprar algo a un kiosco o un chico está pagando un impuesto nacional y eso es lo que se coparticipa, se divide, ¿cierto?, entre todas las provincias y bueno, por ahí Formosa siempre fue una de las que menos recibió en lo que hace a recursos. Y bueno, esa asimetría hoy en el transporte público de pasajeros, en los recursos destinados por Nación al transporte público de pasajeros, se nota muchísimo. Esto hay que decirle, por eso es muy bueno que el vecino, la vecina de Formosa, que hoy está padeciendo, y se fue, salió, por más de que ya conocía ayer, pero tenía un turno con el médico, los chicos que por ahí gozan de un beneficio importante que es el boleto estudiantil gratuito, los chicos acá viajan gratis en el Claro. colectivo para ir a la escuela, para ir a gimnasia, para ir a estudiar. Hoy no pudieron ir porque el colectivo no pasó. Esta medida de fuerza de 48 horas no es solamente acá en Formosa, es en todo el interior del país. No se da únicamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero en todo el interior del país la Unión Tranviaria del Automotor ha decidido llevar adelante una medida de fuerza de 48 horas de dejar sin colectivo a muchísimas personas frente al reclamo que están haciendo de una recomposición salarial para los choferes del transporte público de pasajeros, para los choferes de colectivo, que sea acorde al acuerdo salarial que tuvieron también aquellos choferes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que a partir de septiembre ya tener un salario inicial de más de 160.000 pesos. Es lo que reclaman los choferes del interior y hoy estamos rehenes de esta medida de fuerza que está en todo su derecho. También hay Claro. que reconocer que todo aquel que trabaja necesita ir haciendo conquistas sociales, conquistas laborales, de una recomposición salarial frente a una inflación que estamos sufriendo, que es mucha, y por supuesto de que todos los trabajadores están reclamando, entonces los choferes también, y bueno, están en esa confrontación empresarios, Cámara de Empresarios y la Unión, en este caso de Tranviaria del Automotor, la UTA, que por ahí no se ponen de acuerdo y bueno, hoy casi 60.000 formoseños que no tenemos colectivo. Claro. Eh, Uno se pregunta, vos que conoces, digo, toda la historia de todo esto, porque aparte ocupaste un rol que tenía que ver en la municipalidad y todavía lo tenés, que tuvo mucho contacto y mucha información, ¿no? Cuando se quería mediar para conseguir otras cuestiones. También esto excede a este gobierno nacional actual, tiene que ver con el anterior. ¿Desde cuándo no se da una solución de fondo? Es importante conocer primero Sí. cómo es la actividad del transporte, Ujú. porque hoy en día estuve leyendo, escuchando algunas radios, salen algunos improvisados que fueron candidatos o hoy son concejales de la oposición a querer opinar del transporte público de pasajeros sin tener ningún tipo de idea o con total malicia. Lo están haciendo para tratar de llevar un rédito político por una situación, una crisis que se está dando a nivel nacional. Entonces verdaderamente duele eso porque confunden a la gente.
El transporte público de pasajeros es una actividad que tiene costos muy altos. Sí. En este caso, hoy te digo que la escala salarial, vamos a analizar primero el salario de los trabajadores de los choferes, es bastante alta. Cobran muy bien y siguen reclamando para que se actualice su salario. Después los colectivos son caros, la mantención de los colectivos, las cubiertas, la batería, el combustible, hoy no está subsidiado también, cuesta mucho, así que tiene costos muy altos. Si vos querés tener una tarifa social en la cual aquellos que no pueden pagar un boleto de colectivo se equiparen a los que sí pueden pagar, se crea una tarifa social. Si querés tener esa tarifa social, el Estado tiene que asistir financieramente a la actividad con recursos. Y esos recursos deben cubrir esos costos para que tengamos esa tarifa social. Fue así que allá en el año 2002, en esa crisis que hubo, se empiezan a crear los subsidios para el transporte público de pasajeros. 2002. Exactamente. Primero se crea un subsidio destinado a la infraestructura del transporte, para las rutas, para las calles. Después se destinó directamente, se crea el Sistau, que fue el primer subsidio que directamente fue a subsidiar el boleto de colectivo. Después se crea la compensación complementaria provincial y se subsidia el gasoil. Había 3 subsidios hasta el año 2018. 3 subsidios, recursos que se destinaba al Estado Nacional directamente al transporte público, a subsidiar el transporte público de pasajeros. En el año 2018, el gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri toma la mala decisión política de quitar los subsidios. Directamente los quitó. 60.000 millones de pesos se destinaban a subsidiar el transporte público de pasajeros. Ellos automáticamente sacan todos los subsidios y le destinan el 10%, 6.500 millones de pesos. De los cuales 5.000 millones iban destinados para el gobierno, para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y 1.500 millones se tenía que dividir el interior. Eso hasta hoy... ¿Qué diferencia? Se crea un fondo compensador, eso hasta hoy no se puede corregir, se destinan más recursos. Este gobierno nacional que hoy tenemos, que tiene tinte nacional y popular y federal, el gobierno de Alberto Fernández está destinando más recursos, pero Formosa todavía no puede corregir esas asimetrías. Así lo reclama el gobernador, lo reclama el intendente también Jorge Joffre, en cada reunión que tiene, para que Formosa pueda recibir más recursos y podamos tener un transporte acorde a lo que el formoseño hoy está necesitando. Por más que tenemos unidades nuevas, por más que tengamos muchas unidades circulando, pero esas unidades necesitan gasoil, necesitan, como te decía, insumo, cubierta, aceite, y bueno, por eso se reclama más recursos para Formosa. Te doy un ejemplo porque por ahí la gente no conoce. El Chaco, Resistencia, recibe 100 millones de pesos de Nación por mes. Corrientes recibe 100 millones de pesos de Nación por mes. Formosa recibe 20 o 23 millones. ¿Por qué tampoco? Porque así se da esa asimetría, esa desigualdad, siempre se dio en la división de recursos y Formosa siempre se vio perjudicada. Entonces, es lo que nosotros siempre reclamamos, tratar de que se equipare, no te digo desiguale, pero nosotros Formosa con 70 millones de pesos, que ya por supuesto que vamos a tener un mejor transporte. Y uno se pregunta, por ahí puede pasar que en casa no manejen tanto la historia, nos estamos enterando algunas cosas. Digo, la actividad privada no puede solventarse por sí sola, digo, necesita por los supuesto. Subsidios. Ajá. Si no existieran los subsidios, para que se solvente por sí sola, para que sea autosustentable, tendríamos un boleto de casi 300 pesos. Ajá. Por eso, si vos querés tener, como te decía hoy, esa tarifa social, es donde el Estado tiene que asistir, para que hoy tengamos la tarifa que tenemos. Y hoy Formosa está más o menos manejando subsidios, 20 millones de pesos que aporta el gobierno de la provincia de Formosa, cuando allá por el año 2018 el gobierno nacional, que te decía, neoliberal de Mauricio Macri, sacaba los subsidios, el gobierno de la provincia asistió con recursos genuinos del Tesoro Provincial y permitió que se mantenga el transporte público de pasajeros. Hoy actualizado son 20 millones de pesos, más 23 que viene del Estado Nacional y 5 millones que aporta también
últimamente con la ordenanza emitida por el Consejo Deliberante que aporta el Consejo Deliberante y el gasoil que aporta el municipio de la ciudad de Formosa, se puede mantener. Esta medida de fuerza que hoy tenemos, miércoles y jueves, 12 y 13 de octubre, es a nivel nacional. Tuvieron que acatar. La UTA de Formosa, la Unión Tranviaria del Automotor Seccional Formosa, emitieron un mensaje que tuvieron que acatar por orden de la UTA nacional, por el reclamo para que su salario sea acorde a lo que reciben también en Capital Federal. Y en este contexto, digo, cuando ustedes escuchan, ¿no?, que algunos integrantes de la oposición dicen que se vayan y que venga otra empresa. ¿Es tan fácil hacer eso? Si fuera tan fácil, yo también creía. Tuve una primera experiencia cuando el intendente tomó la decisión. Anteriormente la prestataria era Ciudad de Formosa, perteneciente al grupo Flecha Bus, donde teníamos una empresa que por ahí utilizaba los subsidios que recibía para una actividad madre, para otra empresa madre que era Flecha Bus, y para Formosa destinaba muy poco. Los subsidios del transporte local acá urbano destinaba a su empresa madre que hacía viajes largos, ¿cierto? Entonces teníamos una empresa deficitaria. Frente a esto el intendente Joffre tomó la decisión de licitar nuevamente las líneas, y también nosotros pensábamos que todos los empresarios iban a venir a Formosa y no fue tan así. Sí, costó muchísimo. Recorrimos toda la Argentina invitando a que vengan e inviertan. Tuvimos 4 empresas que compraron los pliegos, 2 que hicieron la oferta efectivamente, de la cual la que más espalda económica tenía es la actual prestataria. Sí. Esto es importante porque después salen algunos concejales o candidatos de la oposición a decir tenemos un monopolio. No tenemos un monopolio. Fue una empresa la que terminó ganando, pero aprobaron sus concejales ahí en el Consejo Deliberante. Los concejales radicales también levantaron diciendo esta es la única empresa que tiene respaldo económico para cubrir. Había 4 concejales de ellos que levantaron la mano también. Entonces, y hoy salen a decir tenemos un monopolio. No, la licitación fue abierta, pública y nacional, para que todos se vengan a presentar. La dividimos en 2 pliegos, para que compren cualquier empresario y tratar de asignar un pliego a uno u otro pliego a otro. Pero la realidad de ese momento de la Argentina del 2017 nos llevó a que una sola empresa tenía la espalda como para comprar, como lo hizo Crucero, 80 colectivos 0 kilómetros con aire acondicionado, y trajo 15 colectivos después que estaban dentro de lo que establece la ley nacional de tránsito con menos de 10 años de antigüedad para que también presten servicio. Llegó el colectivo articulado. Es decir, de la problemática que teníamos nosotros con Ciudad de Formosa, el intendente Joffre, esta gestión municipal, pudo recuperar el transporte público y lo mejoró. Fue así que tuvimos un buen inicio con esta nueva empresa ya por el año 2017, de cortar 700.000 boletos al mes, pasamos a cortar 1.500.000. El formoseño volvió a confiar para caer otra vez después en esa crisis del transporte público que llevó la mala decisión, vuelvo a repetir, de ese gobierno de Mauricio Macri de sacar los subsidios, y ahí se fue cayendo a pique, digamos, lo que es esta crisis del transporte público que hoy todavía la estamos padeciendo. Y hoy no solamente se da por la falta de recursos que estamos necesitando, sino que se incrementó por la falta de ese otro recurso que necesitan, que es el gasoil. Que vemos que a todos nos pasó, que por ahí te va a una estación de servicio, hoy no hay combustible, tenés que ir a otra, y bueno, también se da, como tuvimos hace unos días pasados, que no llegó gasoil a la ciudad, llegó muy poco, y dentro del cupo de la municipalidad asignado a la empresa también hubo faltante, y bueno, tuvimos un problema de unas horas, hasta que llegó otra vez llegaron los camiones cisterna a las gasolineras, ¿cierto? A los surtidores, y empezaron a cargar, y bueno, eso es también otra problemática que se está dando, pero son a nivel nacional. Es un contexto nacional de una crisis que se está viviendo, y bueno, Formosa no está ajena a eso. Bueno, la prioridad, ¿cuál debería ser desde tu punto de vista en lo que resta de bueno, ya se va prácticamente
Y bueno, la atención nosotros, del gobierno de la ciudad, digo. nosotros hoy, también quiero decirte, porque por ahí el vecino hoy está enojado porque no tiene el colectivo y cree que el intendente Joffre está tranquilo en su oficina, sentado, pensando en otra cosa. No, tenemos un intendente que todos los días trabaja para subsanar y solucionar esta problemática del transporte público de pasajeros. Tenemos un intendente que frente a una medida digamos, sabíamos que no íbamos a contar ya porque la empresa decía que no conseguía los choferes para tener el servicio de emergencia que se debe brindar sí o sí frente a una medida de fuerza, ya dio directivas a la unidad legal y técnica para que no solamente desde la Subsecretaría de Transporte se hagan las actas a la empresa de infracción porque no sacaron los colectivos, porque no cumple con la frecuencia hoy en día, sino que también la unidad legal y técnica a través de la Procuración de la Municipalidad ya realizó los remedios, las medidas judiciales necesarias. En este caso presentó una medida, un recurso, una medida autosatisfactiva a la justicia provincial para que la justicia provincial también intime a la empresa a que cumpla con el servicio de emergencia y si así no lo hace sea pasible también desde otro lado más pagar también a la justicia una multa por no cumplir. Es decir, tomamos todas las herramientas que tenemos para que el vecino tenga colectivo. Eso es trabajar y pensar en el vecino. Por eso es importante y aprovecho esta oportunidad para que el vecino, la vecina sepa que tenemos un intendente que trabaja y trata de solucionar esta problemática con lo que hoy tenemos a nuestro alcance. Por más de que nos excede que este reclamo de los trabajadores y no ponerse de acuerdo con los empresarios ya nos excede a nosotros, pero estamos en el medio. ¿Por qué? Porque representamos al vecino y a la vecina de la ciudad de Formosa y tenemos que tomar las medidas que nos corresponden a nosotros. Entonces vamos a seguir por ese camino de trabajar, de tratar de solucionar esta problemática para que el formoseño tenga colectivo y de que verdaderamente cuando necesite ir al chico a estudiar, mi mamá, mi tía, al médico, a trabajar, tenga el colectivo en la calle. Muchas gracias por venir. Gracias, Walidi, por la Hacemos invitación. una pausa, ya volvemos.